Yo compro como una fruta. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de Cero Novato impartido por la Universidad de Trading. Este es un curso básico de trading en el cual hemos venido analizando y explicando muchos de los temas eh, de gran importancia a la hora de hacer trading. Hoy vamos a tocar un punto muy importante que es el plan de trading. Antes de comenzar, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno con todos nosotros. Gracias por permitirnos este espacio, Señor. Gracias por permitir que todos estemos aquí, Señor, en este lugar. Gracias por permitir que la Universidad de Trading llegue a las personas, Señor, que lo están necesitando, a las personas que están comenzando, Señor, y que sea de bendición para ellos y sus familias. Te pido, Señor, que los cuides, que los protejas, que los bendigas, Señor, y que tu Espíritu Santo los guíe y los acompañe en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para hoy vamos a tocar el plan de trading. Vamos a ver cómo nos organizamos. Entonces, básicamente, cada mañana eh, al, al despertar, cada quien pues tendrá su rutina, cada quien se levantará, no sé, se bañará, luego se cambia, desayuna, o no sé, hará ejercicio. Eso digamos que es muy importante, ¿no? Tenerlo presente. Es decir, como yo me sienta desde la mañana, bueno, eso se reflejará en mi comportamiento, en la toma de mis decisiones, etcétera. Pero independientemente de eso, hay una rutina que siempre hay que seguir. Lo ideal es que esa rutina sea la misma constantemente, pero es básicamente hacia la parte de la técnica y tiene que ver con la preparación de lo que se va a hacer en el día. Entonces, digamos que lo primero que nosotros debemos hacer es consultar cómo amanece el mercado. Eso es, eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, ¿cómo amanece el mercado? Entonces, para ello, nosotros, por ejemplo, generalmente lo que hacemos es ver dónde se encuentra el mercado con las noticias más importantes. Eso es algo fundamental. Eso no se debe nunca dejar pasar por alto porque realmente lo necesitamos. Podemos ir a portales, por ejemplo, como CNBC, donde vamos a encontrar noticias muy importantes que se requieren cada mañana. Por ejemplo, aquí está algo que siempre estamos consultando en las mañanas y es las acciones que hacen los grandes movimientos en el pre-market. Eso lo encuentran en esta página CNBC. Generalmente está publicado tipo hora 7:22, 7:30. Ya las noticias están aquí. Y por ejemplo, el día de hoy encontramos una noticia, por ejemplo, en Viacom, donde nos dice que la compañía reportó las ganancias del trimestre de 1.25 por acciones eh, por encima de 95 centavos del estimado. También los ingresos estuvieron por encima del pronóstico y pues dice que hay un rápido crecimiento en el negocio del streaming y que le ha ido, digamos, muy bien por los efectos de la pandemia. Si de pronto no pueden entender muy bien en inglés, lo pueden traducir y es lo mismo, ¿no? Reportó ganancia trimestral, superando 25 centavos por acción, llegaron por encima de los pronósticos los ingresos
rápido crecimiento en el negocio de transmisión y está manejando con éxito los efectos de la pandemia. Acá hay otra, por ejemplo, Bristol Myers y Pfizer ganaron un caso patente clave que involucra el anticoagulante. Un juez dictaminó que las compañías habían infringido las patentes del producto y tienen un acuerdo de participación en los beneficios. Por otra parte, Bristol Myers superó las estimaciones de ganancia como ingresos para el último trimestre, elevó el pronóstico para todo el año. Bueno, ahí tienen noticias importantes. Roku perdió 35 centavos por acción en el último trimestre. Singa elevó el pronóstico de reservas para todo el año. Etsy reportó ganancias de 75 centavos, muy por encima de los 39 que se estimaba. Cost informó aumento de ventas comparable en julio del 13.2, más del doble de lo que Wall Street había anticipado. Y también experimentó un aumento de 75% en las ventas digitales. Entonces, estas compañías, como tienen esas noticias tan importantes, pues seguramente tendrán la atención de muchos traders. Entonces, es interesante tener ahí esas noticias. Importantísimo venir aquí a ver el calendario económico. Por ejemplo, el día de hoy, reclamos por desempleo continuos, 16.107. ¿Por qué el número aparece en verde? Porque resulta que el dato que se esperaba era 16.720. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso el número es menor, por lo tanto sale verde porque es positivo. El hecho de que haya menos reclamos es muy positivo. Reclamos iniciales, entonces este es 1.186.000. Es mucho menor del 1.415 que se esperaba. Por eso el número aparece en verde. Entonces, estos datos salieron a las 8:30 hora de Nueva York. Y para hoy, por ejemplo, no tenemos nada así como muy importante. Hay miembros de la FONC que van a hablar, pero nada que sea relevante. Para mañana, por ejemplo, se tendrán los datos de exportaciones e importaciones en China, el balance de comercio, tendremos las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, la tasa de desempleo del mes de julio, son las más importantes. Pero como es un plan de trading para el día de hoy, estos son los datos importantes. Entonces, recuerden que en cómo amanece el mercado, entonces tenemos 1.1, noticias, no solamente económicas, también pueden ser noticias mundiales que de pronto afecten el mercado, sobre todo la política. Es de lo que más afecta. Si tiene que ver con China y Estados Unidos, pues sería bastante importante. También la Unión Europea. Entonces el calendario económico, interesante tenerlo ahí. Vamos a ver el 1.3. El 1.3 podría ser, por ejemplo, las compañías que reportaron ganancias el día de hoy. Vamos a ver cuáles fueron las que reportaron el día de hoy. Aquí estamos en el 6 de agosto. Entonces, por ejemplo, Wix, Kron, Bristol Myers, Milan, Papa John's, son compañías que son bastante interesantes. Hilton, Viacom, entre otras. Ahí las tienen todas. Las que reportaron hoy antes de que el mercado abriera. Entonces, este es el otro punto que vamos a tomar en cuenta. Entonces, lo vamos a llamar earnings.
Y aquí colocamos entonces las compañías que teníamos. Tenemos Papa John's, entre otras, ¿no? Bueno, eso es súper importante. Siguiente punto, 1.4, se refiere a los upgrades y downgrades. Esto es cuando los calificadores emiten un concepto acerca de las diferentes compañías. Ese lo podemos sacar de aquí. Entonces vamos a ver. Esta es la fecha de hoy. Vamos a filtrarlo. Entonces, por ejemplo, LBGO tiene un downgrade que dice de comprar a mantener. Entonces tenía calificación de compra. Ahora le dicen que no se deben comprar, sino mantener. Por ejemplo, ya vamos a ver los upgrades. Aquí tenemos, por ejemplo, Etsy. Dice que tiene un upgrade que lo pasa de neutral a comprar. Es decir, que la compañía tenía una calificación neutral y ahora dicen que hay que comprarla. O sea que está demasiado buena. Tenemos el caso de GoDaddy. JP Morgan dice que de neutral pasa a sobrepeso. Esto significa que de una calificación neutra que tenía, ahora el sobrepeso nos indica que deberíamos tener más acciones de esa compañía en un portafolio donde, digamos, sean del mismo sector. Square pasa de venta a neutral. Entonces, este calificador, Compass Point, decía que esta acción había que venderla. Hoy está diciendo que la acción es neutral. Teva Farmacéutica, Berkeley dice upgrade de bajo peso a igual peso. Es decir, en un portafolio de farmacéuticas, Teva debería ser una de las de menor porcentaje dentro del portafolio y que ahora puede ser de igual porcentaje a otras del mismo sector. Wayfair, Berkeley dice bajo peso, underweight a equal weight, es decir, que de tener pocas se puede tener iguales a las demás. Entonces, esas son algunas de las calificaciones. KBH, el Key Bank, dice que peso del sector a sobrepeso. Entonces, lo mismo. Está diciendo que ahora se debería tener más cantidad, digamos, de acciones de esta compañía que de las otras del mismo sector o sus competidores. Neutral significa que no tiene una calificación ni de compra ni de venta. O sea, es una acción que no tiene, digamos, como si tuviera un comportamiento igual al mercado. Algo como eso. Bien. Entonces, en ese orden, como lo llevamos, entonces vamos a colocar, por ejemplo, los upgrades. Nos dice Bristol Myers. A ver, repasemos. ¿Dónde es que estamos? En los upgrades. Entonces, Square, Teva, Etsy. Square, Teva, Etsy. Square, Teva, Etsy. Y dijimos W, GoDaddy y KBH. W, KBH y GoDaddy. Y en los downgrades, entonces habíamos visto LBGO. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos con el 1.5. Ok, bueno, entonces ya tenemos el mercado
con las noticias más importantes, calendario económico, los earnings, los upgrades, downgrades. Y ahora, eso sería con respecto a el mercado. Entonces ahora vamos a ver un tema súper importante que son los futuros. Entonces, en los futuros, generalmente deberíamos ver cómo está el Dow Jones, o sea, cómo amanece el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard Poor's, el Standard Poor's 500, la volatilidad, por ejemplo, el oro, el petróleo, la plata, entre otros, ¿no? Ese puede ser. Y también, si se puede, el Russell 2000. Bueno, entonces eso se consulta directamente en la plataforma. Pero aquí rápidamente lo pueden ver aquí, por ejemplo, índices futuros. Entonces aquí están, por ejemplo, el US 30 se refiere entonces al Dow Jones. Veamos el Dow Jones. Aquí está en 15 minutos. Nosotros entonces debemos estar atentos en qué momento abrió. Y pues ya lo vamos a revisar en qué momento o en qué punto fue que abrió. Aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, vamos a abrir el chart. Este chart, por ejemplo, interactivo, lo podemos abrir un poco. Y lo que queremos ubicar entonces es el punto de apertura, precisamente acá. Estas son las 9:30 hora de Nueva York, 8:30 hora de Colombia, ahí es donde comienza. Entonces los futuros, antes de la apertura, estaban por acá en esta zona. ¿Ven? Ahí se da uno cuenta que había, por ejemplo, una zona de resistencia aquí que posiblemente se iba a convertir en soporte. Eso fue lo que sucedió justo ahí. A partir de este punto, por ejemplo, el precio comienza a subir a las 8:30. Ahí es donde estamos, justo acá, 8:30. El precio entonces comienza a descender, sube. Ahora está aquí en esta zona. Vamos a ver, porque esta sería la zona de apertura y esa zona va a ser muy importante para nosotros, dependiendo cómo abra, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, en 5 minutos, entonces el precio venía cayendo con fuerza y abre justo en esta zona. ¿Qué fue lo que sucedió? Y es importante, en el calendario económico se tenía presente el reclamo por desempleo. Eso, digamos que impulsó este primer movimiento. Y aquí vemos que el precio hace retroceso, sube fuerte, pero sube a zona de resistencia. Esto también importantísimo, miren. Zona de resistencia. Ahora el precio ha ido cayendo, ha sido rechazado y ahorita está en zona de soporte de la apertura, es decir, donde comenzó todo. Entonces, necesariamente debemos estar atentos en dónde es que abre el mercado, ¿sí? Para poder analizar si el mercado puede o no puede subir o simplemente va a bajar.
Entonces lo que estamos notando es que en una zona de resistencia el precio trató de caer. Una vez que se vio la noticia, el precio empieza a subir. Entonces, muy importante que tengan en cuenta, por ejemplo, cómo amanecen los futuros. Adicionalmente a eso, ¿ya? En los futuros, súper importante que analicen los soportes y las resistencias. ¿Y por qué los futuros? Porque los futuros están en continuo movimiento, mientras que los índices y las acciones y los ETFs, ellos están, eh, digamos, cerrados para el público en general. Solamente se permiten algunos casos para comprar y vender, pero generalmente está cerrado para la mayor parte de los protagonistas del mercado. Entonces, solo unos cuantos pueden hacer transacciones antes de que el mercado abra. Por eso es súper importante ver cómo está funcionando, porque los futuros están abiertos para todos. O sea, todos pueden comprar futuros o vender futuros sin problema. Pero en nuestro caso, si vamos a comprar acciones, entonces estaría cerrado hasta la apertura 8:30 o 9:30 hora de Nueva York. Por eso es importante siempre analizar cuáles son esos puntos donde el precio va actuando. Entonces, los futuros ahí los tienen. Este es el ejemplo lo hicimos con el Dow Jones, pero pues obviamente ustedes pueden ver el Standard Poor's, sería lo mismo, simplemente trabajarlo aquí. Aquí podemos ver entonces la zona de apertura. Acá 8:30 es donde abre y hacemos el mismo análisis. Esta es zona de resistencia. Vamos a mirar, por ejemplo, el Nasdaq 100. Entonces, igual, esta es la apertura acá, 8:30. Llega hasta esta área, luego cae, ahorita está en zona de soporte, vamos a ver cómo se desarrolla entonces el movimiento justo ahí. Tenemos el Russell 2000, que son las compañías más pequeñas. Entonces tenemos que el Russell abre en esta zona aquí, justo aquí, va a zona de resistencia, ahorita está en zona de soporte. Vamos a ver la volatilidad. La volatilidad la vamos a ver aquí. Entonces la volatilidad comienza tratando de subir, ha bajado y en este momento se encuentra subiendo de nuevo. Entonces ese es uno de los puntos más importantes. Entonces ya lo tenemos aquí. Consultar cómo amanece el mercado, ver noticias, el calendario económico, ver los earnings, ver los upgrades, ver los futuros, Dow Jones, etcétera, etcétera, soportes y resistencias. Ya el segundo punto ya consiste, por ejemplo, en el plan de trading como tal, ya sería analizar un poco la plataforma. Con la plataforma, entonces, ya tendríamos que revisar, por ejemplo, si está funcionando bien, si es necesario actualizar, porque muchas veces hay actualizaciones de la plataforma. Hay que ver, por ejemplo, que la configuración esté trabajando, que tengamos bien la configuración. Tenemos que revisar, por ejemplo, los gráficos, que los gráficos estén funcionando muy bien, porque a veces tenemos inconvenientes en que, por ejemplo, no cargan
y hay que estar atentos a ver qué es lo que sucede con esa parte. Debemos revisar nuestro Active Trade que esté funcionando. También podríamos estar analizando un poco si vamos a trabajar con opciones, la cadena de opciones, que esté todo cargando muy bien. Y creo que esa sería de lo más importante. Luego ya como tercer punto, entonces ya estaríamos buscando las configuraciones, por ejemplo, o sí, configuraciones ya para hacer trading. Entonces ya en este caso, digamos que podríamos ver si vamos a hacer gap and go, entonces mirar los gaps, ¿cierto? Si vamos a hacer, por ejemplo, pivots, entonces revisar los pivots. Si vamos a trabajar, por ejemplo, formaciones, alguna formación especial, hay que revisar que el precio de la compañía, por ejemplo, esté rompiendo una zona importante. También podríamos estar, por ejemplo, atentos si tenemos alertas previas, si se han producido las alertas y, por ejemplo, algunos detalles, por ejemplo, como configuraciones de medias móviles que suele pasar, bandas de Bollinger, por ejemplo, bandas de Bollinger, por ejemplo, configuración de RSI, MACD, que hemos venido explicando en clases anteriores. Digamos que esas ya serían como la parte fundamental. Y como cuarto, estrategia de capital, que esa no puede fallar, ¿sí? Estrategia de capital, que básicamente consiste en trabajar entonces el 2% de riesgo o inicialmente el 1%. Entonces vamos a colocar aquí 1% a 2% de riesgo para poder trabajar. Entonces no salirnos de ahí, mirar si todo lo que hemos venido haciendo puede suceder y podemos actuar con ese 2%. En configuraciones de trading podríamos agregar, por ejemplo, altos históricos, sería muy buena. Cuando el precio de una compañía está en alto histórico, también podríamos los bajos históricos si es que ha bajado demasiado. Súper importante. Y bueno, acá por ejemplo, cuando haya una ruptura de un nivel importante de niveles o tendencias. Listo. Eso sería muy importante, ¿no? Y aunque ya está colocado en las medias móviles, bandas de Bollinger, RSI y demás, podíamos agregar las divergencias para estar atentos para las señales, ¿no? Listo. Entonces creo que esas serían como las más importantes para el plan de trading. Luego, en el quinto punto, necesariamente debemos tener claro, por ejemplo, nuestra señal de entrada, de acuerdo a las configuraciones, y nuestra señal de salida. Listo. Entonces, señal de entrada, señal de salida, esas las tenemos que trabajar ya directamente en el mercado abierto, porque necesariamente debemos esperar a que el mercado abra, que el precio se desarrolle, se mueva para poder saber en qué momento debemos entrar y en qué momento debemos salir.
Pero básicamente esta es la configuración básica para un plan de trading. Es necesario que repasemos esto en todo momento, ¿no? Cada día, repetir el mismo proceso. Consultamos cómo amanece el mercado, cómo está la plataforma, cuáles son las configuraciones de trading que tenemos, cuál es la estrategia de capital que debe ser inamovible y la señal de entrada y la señal de salida. Entonces, digamos que ahí tenemos el resumen de lo que debería tener un plan de trading. Entonces, como verán, no es algo tan simple, tiene todo una gran cantidad de detalles y tareas por realizar previas a la apertura. Y después de la apertura, pues vienen las más importantes, que son señal de entrada y señal de salida. Pero en general, las anteriores no pueden fallar porque son habituales, ¿no? Hacen parte de una rutina. Ya lo que cambia tal vez sea la señal de entrada y la señal de salida según el comportamiento del mercado. Bueno, hasta aquí entonces nuestro plan de trading, nuestro plan básico de trading. Espero que sea de gran ayuda, de gran bendición para aquellas personas que apenas están comenzando y desean convertirse en traders profesionales. Bueno, muchas gracias por su atención.